la máxima 15 y la mínimo 13. Y uno se sorprende verdaderamente que en el ambiente médico hospitalario hay veces que te hablan en la madrugada que llegó un paciente traumatizado y te empiezan a platicar que venía en un automóvil con los amigos porque salió de una fiesta y se habían tomado unas cervezas y que luego se encontraron con un trailer y tal. O sea, a mí no me interesa que me platiques esa historia, me interesa que me digas cómo está el paciente, cómo está el Glasgow. No es fácil aprenderse de memoria la escala de Glasgow. Lo más recomendable es traer una tarjeta, las consiguen en bibliotecas o la puedes hacer y traerla en tu bolsillo para checar el Glasgow del paciente y hacer una evaluación muy precisa. Algunos estudios indican que la validez que tiene interinstitucional, es decir, de hospital a hospital o de un servicio de emergencias a otro, puede ser de un 80%, entonces tampoco es exacta, pero es más exacta que decir que el paciente está en coma o está en estupor o está en coma profundo o está somnoliento. Esa fue la intención de esta escala de Glasgow, ponerle números, y con esto se logra tener una comunicación interinstitucional de un 80%. Intrainstitucional, o sea, dentro del mismo hospital, dentro de la misma sala de emergencias, aún así tiene variaciones y se encuentra una confiabilidad más o menos como de un 90 o 95%. ¿De qué depende esto? Depende de educación. Hay que estar constantemente haciendo cursos con las enfermeras, con los internos, incluso entre los mismos médicos, ponerse de acuerdo, porque si uno estimula al paciente en el esternón, o le aprieta una tetilla, o aprieta el trapecio, o aprieta la órbita, las respuestas pueden variar de paciente a paciente, y la interpretación que se le dan a esas respuestas es diferente. Como ejemplo, si uno hace la estimulación del esternón, y el paciente hace esto, alguien dice, está tratando de localizar el estímulo doloroso. Y no, el paciente está flexionando, tiene una postura de descorticación. Entonces, todos estos detalles son los que hay que ir ajustando y haciendo experiencia para tener una validez de la escala de Glasgow más acucioso. Y yo creo fielmente que es la mejor herramienta de comunicación en el paciente con traumatismo craneoencefálico, tanto desde el ingreso como para seguimiento. Las guías también nos dicen que la variación de 2 puntos o más es cuando tiene valor la escala en deterioro, es decir, si el paciente llegó en 10 y ese 10 varía entre 11 y 9, pues bueno, el paciente a lo mejor no ha cambiado mucho, puede ser que en el cambio de turno pues le interpretaron un poquito diferente la reacción, pero si tiene 2 puntos o más, ese paciente está sufriendo cambios, y bueno, lo más importante es si baja 2 puntos. Si sube 2 puntos, pues qué bueno, el paciente va mejorando. Entonces, la escala de Glasgow yo creo que es una herramienta muy importante que todos los hospitales deben de estandarizar con sus cursos, con adiestramiento, para que tenga esa validez y esa certeza de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Doctor Ramírez, en el caso de la columna, del traumatismo raquiomedular, ¿tenemos algo similar a Glasgow? ¿Qué podemos recurrir para saber si hay daño en médula, en columna, y qué tan grave es, sobre todo en los primeros minutos después de una lesión? Raquimedulares. En el momento que el paciente se hace la evaluación, podemos determinar que se encuentra en estado de shock o una lesión medular definitiva. ¿Cómo podemos encontrar, cómo podemos entender eso? En el estado de shock neurogénico puede presentarse una hipotensión arterial. Hay alteración, hay hipotonía, hay arreflexia, pero los estudios radiológicos son normales. ¿Qué quiere decir? Que este paciente en un lapso de 1 hora, con unas maniobras como elevar las extremidades inferiores, aumentar la perfusión de líquidos, van a mejorar sus datos neurológicos. En cambio, en el daño medular severo, en el cual está ya establecido,
¿Qué quiere decir? Que independientemente del tiempo que está pasando, el paciente sigue con problemas neurológicos importantes, ya sea respiratorio, falta de movilidad. O sea, el paciente no tiene ningún dato de recuperabilidad en los primeros 60 minutos, a diferencia del shock neurogénico o el shock medular, el cual después de los 60 minutos empiezan a haber datos de recuperación, sobre todo empieza a recuperarse el tono muscular. Muchas gracias. Doctor Uriano, en cuanto al manejo inicial de la PIC, ¿qué recomendaciones da usted para los médicos familiares o médicos generales con respecto a la PIC, al manejo de la PIC? Bueno, realmente con respecto a manejo de la presión intracraneal en el servicio de urgencias, algunas cosas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y a veces se pueden pasar por alto, elevar la cabeza del paciente. Si el paciente efectivamente está con un collar cervical y todo, pues hay que elevar completamente la posición de flexión de la cabeza. Y arrancar con medidas básicas, mantener una apropiada oxigenación, mantener una apropiada presión arterial sistólica. Y luego pasamos ya a medidas de terapia hiperosmolar. Este paciente, como mencionaba el doctor Caro, es importante que se tenga con un protocolo claro de sedación y relajación. Si el paciente realmente está combativo, lo mejor que se puede hacer para disminuir el tratamiento cerebral en el momento es hacer una adecuada sedación, relajarlo. Y una vez ya hay una medida de presión intracraneal, pues podemos iniciar terapia osmótica. En este momento hay dos estudios importantes que se están haciendo. Uno es el consorcio ROC, que es sobre reanimación con líquidos y solución salina hipertónica del 3 y el 7.5%. Esperamos pronto tener los resultados del estudio porque se ha visto que realmente hay un resultado favorable con el uso temprano de esta solución. Solución al 3%, al 7.5%, inclusive de la fase prehospitalaria y la fase de urgencia. Y tener un apropiado equipo de trabajo. Es fundamental la comunicación entre el grupo de neurocirugía y el grupo de urgencia, para que haya siempre esa doble vía de comunicación, de que el neurocirujano esté apoyando y supervisando la reanimación de ese paciente. Entonces, las medidas estándares son como lo más apropiado en este caso, y proteger siempre en urgencias la oxigenación y la presión arterial, porque esto va a comprometer mucho más al paciente y ya después, en cuidado intensivo, el paciente va a estar mucho más deteriorado. Muchas gracias. Doctor Enrique Caro, uno de los controversias, se puede decir, a lo mejor igual ya se está también establecido, es hablar de esteroides en el manejo del traumatismo craneoencefálico. ¿Cuál es la postura actual? Y si hay diferencia en el manejo de esteroides en el trauma craneoencefálico pediátrico o de adultos. Es una pregunta del auditorio. Pues para mí no hay controversia. Los esteroides no deben de usarse. Los esteroides han demostrado que son nocivos para la evolución del paciente con traumatismo craneoencefálico moderado y severo. Porque hay quienes dicen que, bueno, si el traumatismo es moderado, que tiene una contusión, un paciente está despierto, que le va a ayudar a disminuir el edema, etcétera. Pero por alguna razón, ahí está escrito en las guías clínicas que los esteroides, de hecho, si uno revisa las guías clínicas, lo que viene como estándar de manejo en casi todo, que es oxigenación, PIC, resucitación, bla, 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 todas las guías, uso de convulsivos, etcétera, no hay una recomendación tipo 1. La única recomendación tipo 1 y negativa es el uso de esteroides, no usar esteroides. Ese es mi concepto. Yo sé que muchos compañeros neurocirujanos no lo comparten y en la parte pediátrica menos, pero hay que considerar, sin afán de menospreciar el trabajo de los pediatras, pero que generalmente el traumatismo craneoencefálico leve y moderado del pediátrico lo maneja el pediatra, a veces apoyado con el neurólogo pediatra, a veces con un neurocirujano, pero en pediatría es donde yo más veo el abuso que se hace de los esteroides. Y yo creo que en mi forma de ver y entender no es correcto, no sé si alguien tiene otra opinión. Muchas gracias. Doctor Bob O'Connor, otro de los aspectos muy importantes en el manejo del paciente con shock trauma es cuando hablamos de la reanimación con líquidos, resucitación con altos volúmenes, sobre todo por las lesiones exsanguinantes.
Pero cuando hay traumatismo craneoencefálico, también entra otra decisión importante.